Gracias. Thanks, Gustavo, for a great introduction. I couldn't do better, really, talking about myself. But I know Yo no voy a hablar mucho de mí mismo, pero cuando comenzamos a hablar, tenemos intereses comunes. Hablamos sobre la idea de organizar algo como esta conferencia, sobre economías emergentes, Costa Rica, por supuesto, y me dijeron la importancia de los negocios internacionales para Costa Rica y el derrame debido a la inversión extranjera, y Costa Rica tiene muy buena capital humano orientado hacia la familia, todo eso. Entonces, ¿con qué salgo? Me puse a pensar. La competencia de talentos multinacionales y la familia. Eso fue lo que me vino. Tres cosas que son importantes para Costa Rica y también para otros lugares. Es un boom, a veces la respuesta no es tan directa. Es un tema nuevo para mí. Tengo tres colaboradores que los tenemos aquí de Albany, Universidad de Albany y de Alabama. Nos reunimos para este proyecto. Y sobre los creadores de políticas, los legisladores, necesitamos más multinacionales en nuestras ciudades. Eso fue lo que nos planteamos para negocios, sí. Pero son extranjeros en nuestras ciudades. Unas personas los ven como algo positivo, otros como bárbaros que llegaron a las puertas. Nuestras compañías están listas para encontrarse a los bárbaros a sus puertas. Está la percepción sobre cualquier extranjero, estos inmigrantes o estas compañías que llegan. Siempre hay una preocupación, y no es en vano, los bárbaros pueden traer nueva cultura, ideas, pero también pueden destruir lo que hemos creado. Y esto es lo que desarrollan los políticos. Tienen que respaldar a los que los eligieron para que se sientan felices, tienen que crear empleos para que crezcan los negocios, y la multinacional que llega puede ser un desafío. Hay consecuencias para la internacionalización y es diferente dependiendo de los interesados, consumidores, compañías nacionales, empleados, que quisieran o no quisieran que estas cosas llegaran. La motivación, el efecto de las multinacionales en la región puede ser una espada de doble filo. Cuando uno viaja del aeropuerto de Costa Rica, cuando uno viene, ve las edificaciones, ve las infraestructuras que se están desarrollando, especialmente por compañías internacionales. Hay oportunidades de compartir nuevas tecnologías. Y sabemos esto, pero también es una competencia que se intensifica por la tierra, por los clientes y por el talento, lo más importante. Leí en un libro sobre el siglo XXI, la tecnología, la economía basada en tecnología, y habla de los 7 pasos, diferentes elementos de la economía regional. Y dijo, si resumimos a un elemento, si tuviera que elegir uno para que creciera la economía local, diría que es el talento, es la competencia por el capital humano y el desarrollo y su desarrollo. Brechas, ha habido mucho trabajo con relación a las multinacionales comparado con las firmas nacionales. Los derrames, pocos estudios han considerado los efectos de la competencia local en términos de los recursos humanos, sobre todo cuando no se han expuesto previamente a esto.
Y lo otro depende de las compañías. No es un tamaño para todos. Hay compañías familiares y otras que no son. Las compañías familiares en las generaciones, puede ser que tienen sus clientes fijos, no se preocupan, están bien cimentados, pero estrategias de escalamiento pueden ser difíciles. Fuerzas que lo atacan, el tamaño, la edad y ya que estableció esta red y este negocio. Se ha demostrado en particular las compañías familiares tienen un enfoque diferente a los empleados, a hacer negocios, que las que no son familiares. A veces es una ventaja y a veces no. Les toma más tiempo adaptarse y lidiar con el shock de la competencia, el shock relacionado con su campo. También orientación a largo plazo de las compañías y por qué las compañías familiares prefieren desempeñan mejor o no. Las compañías familiares, la internacionalización es diferente para ellos porque no solamente las compañías que se internacionalizan yendo al exterior se convierten en globales, exportan, están expuestos a la internacionalización. Algunos no lo prefieren quedarse en Costa Rica a nivel local, pero a veces usted no toma la decisión sobre la internacionalización porque los bárbaros quizás no vengan. Pueden venir y hay que ver qué hacemos. Usted se internacionaliza en el área de San José. La cuestión es hasta qué punto las compañías nacionales, locales, familiares o no familiares pueden aguantar, recobrarse sobre el shock. ¿Y qué papel juega esta compañía en esta respuesta de resiliencia? Estamos pensando en esta respuesta resiliente. Menciono la historia de algo positivo, del derramamiento y uno negativo que verán. Para desarrollar la hipótesis de investigación, las compañías antiguas son diferentes. Lo que hacen depende mucho del aprovechamiento de oportunidades, sus capacidades, sus recursos, que tienen que ver con las capacidades del país, de la gente, depende de lo que pueden ofrecer, las capacidades y la manera en que pueden entrar en contacto con los bárbaros. Colaboración externa, están listos para recurrir a colaboración, listos para la competencia o los derramamientos de otros. Si pueden hacer esto, pueden estar preparados para la competencia internacional. De la teoría de internacionalización, la capacidad, la habilidad de la compañía de recombinar diferentes recursos para que les dé cierta ventaja competitiva. A medida, como ya lo mencioné, por un lado, tenemos una ventaja de M&Es y traen nuevas competencias, gestión, muchas de estos M&Es giran en torno a la administración, pero también trae consigo una fiera competencia humana y recursos humanos y financieros que pueden ser limitados, sobre todo en economías emergentes, y también limitados en abastecimiento, en provisión de talento
humano. They think migration or La start their own migración, businesses, o and so algunos the dicen no talent, es un negocio, el talento becomes no a les really, preocupa. scarce source, Y comienza a for escasear en algún companies, in momento particular para for las local compañías, companies. especialmente las And, compañías local nacionales. firms, of course, Y las learn from compañías nacionales multinationals. Of aprenden course, de las they multinacionales, employ people from emplean multinationals. Of gente course, they can de las improve their multinacionales, productivity. Of course, they can be pueden part of their mejorar la supply chain. productividad, But at the ser same parte de la time, cadena de abastecimiento, pero al mismo and, you know, tiempo bridging the knowledge gaps, necesito training the workforce and so on. cerrar But at las the same brechas. time, Y al mismo tiempo, inicialmente hay un periodo de ajuste. El shock, donde es absorbido el shock, es como un terremoto, un sismo. Hoy que lo tuvimos, no fue muy fuerte, hay que absorberlo y luego ya pasa, se disipa. Las compañías nacionales en los países en desarrollo pueden desarrollar sus capacidades de aguantar el shock porque están más expuestas a la internacionalización, donde hay más recursos, las economías emergentes. Esto se ha vuelto un problema. And firm governance and resources are crucial, of course, to Y respond los to the recursos localized shock, which what son I'm talking necesarios para about responder al shock. when Cuando hablo a de shock, multinational cuando una company multinacional enters in the region, ingresa a la industry, so región, not en la just industria, region, no or solamente not en la just región, industry, no solamente but en la is industria, localized entry sino que se in the specific localiza industry e ingresa and en starts una hiring. Well, industria, let's say it hired comienza zero, there's a no multinationals, there's no emplear, employment, digamos, no hay multinacionales. well, different papers go for different thresholds, but let's say 50, at least 50 people hiring in certain Digamos, industry emplean a region, 50. by multinational, so it's already the kind of equivalent for one subsidiary. Y comienzan a establecer ya una subsidiaria. So prior research also La talked investigación about también verification habla bias. I was not familiar with the del sesgo de verification bias verificación. before reading this paper. Antes de leer This este documento, bias says yo that lo family tenía y firms, dice in que las fact, compañías may use familiares suboptimal usan management, una or, let's say, administración family firms, subóptima, no have a tan óptima, differential tienen treatment of diferentes heritage or tratamientos family-based de la assets, herencia o de versus los non-family activos firms. So they may not versus las que fire no lo son. someone if Tal there's vez no if there's despiden a a alguien critical si hay una situation. situación They may be more crítica, loyal tal vez to sean their más customers leales a and sus their clientes, a sus employees, and so on. empleados, So they may y not start selling dicen the que company no and dilute the quieren capital, vender la even if they compañía, experience shock. So it's like these eluden family el values capital a that pesar del shape shock. Son the valores decision-making and familiares strategy que of the company, conforman but a la often during the compañía. critical times, Y durante like tiempos shocks, críticos, durante estos shocks, this is not working good for the no company. funciona And bien, so a the pesar de que no first funciona bien para la hypothesis compañía. is La that primera non-family hipótesis firms, es in que fact, compañías may no be familiares more resilient than son non-family más firms, resilientes than que family las que firms. son familiares. The family firms, when there's a shock or competition, Al family enfrentar un firms shock, are la less resilient competencia in face of the increased competition from M&As menos than resilientes. non-family firms. But then they have something better. Pero tiene algo mejor. Family firms have something to Las compañías offer in their familiares tienen algo pocket. que ofrecer. It's like almost like a kind of poker card or something they have. And this Tienen is en la their manga long-established es una relación de largo plazo y tienen una red de clientes en la economía nacional, y es un evento acumulado a través del tiempo. Estas compañías más antiguas, las compañías familiares, las más antiguas, son fuerte conexión con los clientes locales y acumulación de conocimiento. Y hay una gran diferencia con los que no son familiares, la edad de la gente de las compañías. Los negocios familiares tienen un capital heredado y permite este flujo de empleados que permanecen leales a la compañía y tienen pocos ex empleados. Estimulan la transferencia de conocimiento, como Gustavo se es fiel a la Universidad de Costa Rica a través del tiempo, y esto ayuda a la transferencia de conocimiento. Las compañías antiguas, familiares, tienen este activo. Las compañías son más resilientes al shock que las que no son familiares. Tienen esta conexión que las que no son familiares. El tamaño. Si uno es más grande, tiene más recursos, más finanzas, más personal, resiste mejor el shock.
entonces to withstand the se competition. puede enfrentar la Larger competencia. family and non-family firms, there's no Compañías difference in grandes, response familiares o in this no case. So the familiares, size es lo speaks mismo en este caso. El in tamaño this habla case. por sí mismo. So this is a story, and Esta that es la story could apply historia, to- esa could be historia applied to puede any country. aplicar a cualquier That's país. what we are looking, Y es lo que estamos maybe viendo testing it for Costa y Rican data, probando but so far según we los tested datos it de for the Costa data Rica. for the Hasta UK ahora firms, lo hemos 18 probado years, datos en el Reino Unido, 33 18 años, million 33 observations. millones de observaciones. 18 years, 33 million 18 observations. años, After 3 millones de cleaning, observaciones. Después de they came out limpiar to, estos datos, 11 million nos dan for 11 millones non-family firms and 7.8 million para for family firms, familias, which means we familiares have, y 8 no we have familiares. 650 Y tenemos family firms, 650 observed familiares over no time, familiares and observadas we a través have del tiempo y 700 tenemos 766.000 compañías non-family firms that no observed familiares over 18 periods. That is a substantial durante este periodo. amount of Así que es companies, but it's a big una economy, it's 70 cantidad million, people and sustancial about 3.5 million de companies. 3.5 millones de The compañías. data-wise, Los these are our main datos, variables of interest. hay Our muchos dependent variables. variable, our output is from productivity. La producción, which la is we productividad es look lo at que whether se there's examina productivity increase or para si hay un productivity fall. incremento de productividad o So of course, if there's a negative shock, then una which baja. it means there's a Según el shock, we would shock, expect a productivity el fall. shock deja caer la But productividad if o la it's not a shock, then incrementa productivity would just not respond really. y si Or no, may even rise if it's a tal positive vez se shock. eleva. So the other variables we Otras use, variables which are que crucial for our usamos, hypothesis, cruciales para la employment age, hipótesis, and la talent edad de los competition shock, empleados which is y la competencia identify de whether talento, in industry region se there is an intensifica entry M&E which si hires at least 50 ingresa a people and una gran carries on. compañía y contrata We 50. also have other variables Tenemos like otras variables. subsidiaries, if companies switch the Si las industry, if it compañías merged or cambian de was industria sold, o se fusiona Herfindahl index for o competition and industry reacciona a las characteristics características like hospitality, como pubs, transport, arts, knowledge services, hospitalidad, R&D, servicios de and so on, many conocimiento, different controls. investigación y By desarrollo. industries region, we also use Y fixed effects, year fixed effects, hay- and industry fixed effects. tenemos So toda esta three results información for three la hypotheses. arreglamos. This is the Y first one. 3 hipótesis. This La is the first primera, one. And here we could see, y aquí we could vemos see non-family firms and las these compañías no family firms, familiares and we see y the las final familiares, one. vemos So la these final. coefficients are not Estos significant, coeficientes no son negative, but not significativos, significant. negativos pero These no coefficients are significativos. negative Estos and son significant. negativos Why pero they are four? significativos. Son Because 4 of porque five-year- tomamos four lag shock. tomamos So what we see 4 that if you shocks. are, in fact, ¿Qué pasa non-family firm, si usted es una you're familia not no responding to the shock, familiar, you're not usted no affected. responde, no es afectada? But then on the fourth Y year, luego after al 4 years, cuarto you have año, a después de positive- 4 you have a años, positive effect on tenemos un productivity. efecto So this is positivo a en la hint. There might be a productividad. positive knowledge Esto spillover es coming un from M&Es síntoma on the firms. de But que hay una let's see mejoría what is happening. So gracias more al shock. resilient. What Son about más family resilientes, firms? pero After compañías year one, familiares después has a del negative primer año effect. tienen un efecto negativo After year one, negative effect on the shock. sobre el shock. Means what this number means, Lo que quiere decir 0.026, 0.026 that if there is an es entry of que M&E in the industry al region, ingresar en la región 4 una years compañía, ago, the hace today's 4 años, in hoy decrease in the productivity hubo una is baja en going la to be productividad, va a ser 2.6%. Then it goes to 2.6%, 2.4, 2.4, 2.3%. Este es el efecto económico de la entrada. La segunda hipótesis sobre la edad. Las familias antiguas les va mejor. Vemos aquí la interacción de talento, la competencia con relación a la edad. 4 compañías familiares y el efecto no fue significativo. Quiere decir que mientras más viejos no cambia. El efecto no los afecta tanto. Pueden ser más resilientes o no. Compañías no familiares, sus interacciones son negativas. Quiere decir que las compañías antiguas familiares no tienen ese capital familiar, fueron afectadas mucho más, no directo por el shock, pero los más antiguos. Sí, el tamaño, si es más grande, dijimos, independiente de si es familiar o no familiar, usted va a aguantar el shock. Está mejor capacitado para ello. Las grandes compañías aquí son familiares y no familiares. Ambas tienen una interacción, un coeficiente positivo. Mientras más grandes, pueden apalancar el shock potencial. Lo interesante esto es que, de hecho, the lag effect, so we could see that shock is persistent
vemos a ver el impacto. Si es persistente esos 4 años, ahí es donde vimos el primer efecto positivo. Tomó 3 años, 4 años para las compañías nacionales aprender de esa entrada, y tratamos de hacer más años, de trabajar más años, pero positivos fueron. No más porque después la observación se baja, vamos a perder más compañías cuando lo miro retrospectivamente, pero con esta muestra pudimos controlar 5 años. Para concluir, las compañías fueron expuestas directa o indirectamente de los internacionales, la llegada de estos bárbaros y el proceso. Este estudio muestra los desafíos que enfrentan las compañías nacionales, el talento habilidoso que tiene más aptitudes, si cambian de trabajo. Cosas a considerar de las compañías familiares. Si hablamos de políticas, ¿qué políticas tomar para acelerar el derrame positivo? Las compañías nacionales, ¿qué aprender, no después de 4 años, sino después del primer año? Y si tienen esta situación, ¿cómo tener estrategias emocionales y de políticas para absorber el choque y por lo menos no tener un efecto negativo, si es que no tiene ningún efecto? Las compañías familiares necesitan atención cuando los bárbaros arriban. Gracias. Otra maravillosa presentación de parte de Max, que presentó, no hay duda que es excelente. Y llamamos a nuestra siguiente oradora de nuestra sesión, Cristina, la doctora Cristina Theodoraki, que es profesora asociada de emprendedurismo y viene de Toulouse. Llegó anoche, aquí potencialmente tiene un poco de jet lag y va a hablar, ha tenido diferentes publicaciones como editora asociada. Démosle la bienvenida a Cristina, que va a hablar de los ecosistemas. Tiene la palabra. Hola a todos. Es un gran placer estar acá y por supuesto muchas veces hablo mucho, así que voy a poner atención a Gustavo para que por favor indíqueme cuando me quedan solo 5 minutos para cortar la presentación. Mi nombre es Cristina Theodoraki. Soy griega y francesa, tengo 2 nacionalidades y me invitaron hoy para hablar sobre un tema que estoy muy apasionada y en los últimos 12 años he estado trabajando muchísimo sobre este tema. He sido considerada como pionera en este tema de ecosistemas emprendedurismo, pero vamos a hablar sobre el ente internacional. Recuerdo cuán importante es este seminario porque la primera vez que vengo a Costa Rica nunca había venido, así que no voy a pretender hablar de lo que ustedes deben hacer, de cómo Bill estaba hablando más bien sobre la arrogancia y venir y decir, bueno, lo que deberían hacer. No, de hecho no les voy a decir lo que tienen que hacer, porque realmente no conozco a Costa Rica, como dije la primera vez, y quisiera explorar un poco más Costa Rica porque soy sensible a lo que podemos hacer juntos. Y de hecho, eso es lo que quisiera enfatizar en mi presentación. ¿Qué podemos hacer juntas? ¿Cómo podemos crear valor y usar temas que no han sido estudiados desde algunas perspectivas? Y la perspectiva internacional ha sido una perspectiva que normalmente no tomamos en cuenta. Entonces, la segunda parte es que recuerdo el por qué hacemos este taller acá. Fue hace 1 año cuando estábamos en Berlín en las chispas creativas con un grupo de investigadores hablando de la chispa creativa en Berlín en marzo del 2023 y tuvimos una idea de podemos hablar una chispa creativa en Costa Rica.
Esta era una idea loca en ese momento, pero creo que a veces también es la manera en que se sienten los emprendedores cuando tienen un proyecto que puede sonar loco. Pero aquí estamos un año después hablando de las chispas creativas en Costa Rica. Hablamos del efecto cascada del conocimiento, qué conocemos, qué podemos hacer juntos y hablamos de cómo podemos crear mayor valor. Y de hecho, cuando nos gustan las personas, nos gustan los lugares y creo que todos estamos aquí porque nos gusta Costa Rica y estamos maravillados de estar acá. Nos podemos participar de diferentes maneras. Esto requiere ingredientes que pueden crear ecosistemas y que los ecosistemas y lugares prosperen. Esto es lo que voy a hablar hoy sobre el ecosistema emprendedurismo, cómo podemos usar la perspectiva internacional en mercados emergentes. Así que me gustaría escuchar, porque ustedes son los expertos sobre el contexto costarricense. Quisiera saber sus ideas, pero en esta conferencia reúne expertos internacionales de diferentes áreas con diferente conocimiento y enfoques. Hemos visto muchos estudios, datos cuantitativos, pruebas de hipótesis y voy a presentarles también una idea en datos cualitativos para tratar de ver cómo estas perspectivas y este aprendizaje puede ser útil al contexto de Costa Rica. Vamos a abrir la discusión más adelante sobre este tema y quisiera escuchar lo que ustedes consideran sobre los modelos que voy a presentar. Como pueden ver acá, las diferentes redes, me encantaría continuar discutiendo sobre otros lugares. Para mí hoy no es solo una conferencia que empieza y termina al final del día. Para mí es una apertura que podemos seguir haciendo, cómo podemos usar este aprendizaje para evolucionar y abrir otras discusiones nuevas para Costa Rica. Voy a basar mi presentación de 20 minutos, pero van a tener diferentes materiales que si les interesa la presentación, hay una presentación que cómo podemos entender lo que son los ecosistemas de emprendedurismo. Pueden usar este webinario si les interesa el tema. El problema es que el ecosistema no es fácil. Para construir un ecosistema empresarial exitoso, podemos ver las imágenes donde hay diferentes actores, donde tenemos comunicaciones e interacciones en diferentes lugares. Y los lugares, no podemos subestimar el papel del lugar y el contexto, porque las conductas y cultura van a ser diferentes. Entonces es importante entender y evaluar los desafíos para construir ecosistemas exitosos. ¿Qué hablamos de un ecosistema? Primero, todos hablan de los ecosistemas. El ecosistema en los últimos 10 años es una palabra popular. Todos los estudiantes e investigadores hablan de ecosistemas. Estamos seguros de eso. Veo muchas personas que ascienden, que dicen que sí, que están de acuerdo. El problema es que aunque todo el mundo habla de ecosistemas, cómo debemos desarrollar un ecosistema de emprendedurismo en Costa Rica, el problema es que la definición detrás de esto, todos usan definiciones diferentes. No estamos seguros de cómo se usan los términos de diferentes actores y cuál es la percepción cuando estamos en diferentes lugares del ecosistema. Me encanta estar invitada aquí por la Universidad de Costa Rica, pero cuando estamos en la academia usamos el ecosistema en una perspectiva, pero cuando usted es emprendedor lo usa de diferente perspectiva. Entonces tenemos diferentes usos. Hay que crear un diálogo para comunicarse con todos los actores. Y la tercera parte es que tenemos diferentes perspectivas y temas. Hablamos de empresas familiares, de las empresas de mujeres, la resiliencia del ecosistema, los resultados, cómo medir un ecosistema, qué debíamos aprender, los que podemos ganar, cuál es el desempeño del ecosistema, cómo podemos medirlo para ver si nos da dinero al público o no. Para resumir, la gente habla de la gobernanza. Deberíamos tener un enfoque ascendente o descendente. Dejemos que el ecosistema surja por sí mismo entre los emprendedores o creemos que
que el gobierno lo cree. Son diferentes desafíos que hay que enfrentar. Sin embargo, en los últimos 15 años tenemos una comunidad de conocimiento del tema y hemos creado también efectos cascada en otras industrias. Esta es una conferencia que crea estos efectos cascada con una base común que podemos aprovechar para lecciones y desarrollos futuros. Ya tenemos 15 años de investigación en ecosistemas de emprendedurismo. Esta investigación, anteriormente hablábamos del papel de la universidad sobre la diseminación de investigación. Sabemos que hacer la investigación, pero la investigación que llegará al mercado y tiene que estar ahí. Y tenemos que llevar estos 15 años de investigación al mercado para ver cómo es el ecosistema y su interacción. Aunque tenemos 15 años, sigue emergiendo porque es complicado desarrollar un ecosistema, es complicado, está emergiendo y ya hemos sido aceptados por la comunidad de investigación. Entonces estamos tratando que reunir a los que lo ponen en práctica, a los investigadores y los creadores de políticas. Segundo, tenemos muchos interesados que juegan un papel importante en el ecosistema. Algunas personas pueden enfatizar el papel de las incubadoras y aceleradores. No estoy segura si la universidad tiene un incubador o una colaboración con estos, pero muchos creadores de políticas se enfocan en desarrollar herramientas como herramientas para el desarrollo económico para ayudar a los emprendedores que quieren crear una empresa o llegar a vender internacionalmente, y para apoyarles es por medio de las incubadoras una comunicación entre los creadores de políticas y empresarios, emprendedores. Pero no sabemos, creamos las herramientas, pero realmente no sabemos cuán eficientes son. Y finalmente, la tercera observación que tenemos es que estamos en un área donde cambian las conductas. Antes, mi familia en Grecia tiene una empresa familiar. Mi papá me decía, Cristina, esto solo es un modelo para una empresa. Si su familia tiene dinero, construye la empresa y solo debe estar consciente de sus proveedores clientes. Hay que saber quiénes son sus competidores, sus enemigos y sus clientes. Eso es todo lo que se necesita. Bueno, yo digo, este fue el modelo tradicional donde tenemos sus grupos de interesados enfocados, pero la economía ha cambiado y ya no podemos enfocarnos únicamente en estos jugadores en una empresa. Una empresa es parte de un ecosistema local y contribuye al desarrollo local. Y al ampliar su conocimiento y llevarlo desde el punto de vista del ecosistema, puede crear más valor para la empresa, para el ecosistema. Entonces hay que cambiar la manera en que creamos las empresas. Igualmente a nivel internacional es que tenemos una vista integral en los últimos años. Entonces, esta es la introducción. Esto es lo que vamos a discutir en los 15 minutos que me quedan. Primero quisiera hablar de cómo desarrollar un ecosistema en los últimos 15 años, cómo surgió, evoluciona el ecosistema. El tercer punto, voy a mostrar algunos de los modelos que hemos trabajado, qué modelos podemos usar para desarrollar un ecosistema. Y el cuarto es el enfoque de hoy, cómo la perspectiva internacional nos permite ampliar el valor del ecosistema que hemos creado. Esta es la agenda del día. Ecosistemas empresariales de emprendedurismo. Pueden ver que tenemos 15 años de investigación. Sin embargo, la expansión del tema se usó en los últimos años. Empezó mi doctorado en el 2013. Como pueden ver aquí, no había nada en ese momento. Sentía que los inventores, donde tenía una creación de gran valor, un concepto, pero el campo no estaba listo para aceptarlo, pero fue cuando finalmente terminé el doctorado, estábamos en expansión y seguimos ampliando la mayoría de la investigación sobre los ecosistemas de emprendedurismo. Así que tuvimos un cambio desde el punto de vista de los microimportadores a la perspectiva de ecosistema, y esta evolución desde el punto de vista de investigación, todavía estamos en una fase de expansión con un interés mayor todos los días. Finalmente, en este gráfico pueden ver que tenemos tres discusiones principales. La principal en rojo es la configuración del ecosistema. Los investigadores se han enfocado en la
¿Cómo podemos configurar un ecosistema? ¿Cómo desarrollarlo? ¿Cuál es la definición y su composición? El primer desafío, creo, es tener una definición común de lo que esperamos encontrar. La segunda discusión tiene que ver con el efecto de interacción del sistema. Un ecosistema nos da acá, es que, adivinen, un sistema. En un sistema tenemos componentes e interacciones y hay que entender estas complejidades entre las interacciones del sistema. Y el último es la estrategia. ¿Cómo podemos navegar el ecosistema? Si tenemos una firma, si somos una universidad, ¿cómo vamos a navegar para crear el valor dentro del ecosistema? Esta es la discusión actual desde el punto de vista de investigación. Aquí pueden ver quiénes son las personas a nivel mundial que están trabajando en este tema. Cuando empezamos a trabajar en ecosistemas, ahí donde usted tiene las bases de este tema. Tenemos investigadores en teoría de la práctica, Eric Stang, que se enfoca en la perspectiva del sistema y Glam, que también ha contribuido en este mapa a la evolución del tema. Ahora conocemos lo básico, entonces entremos a la caja negra. En la caja negra, primero, ¿cuál es lo que decía el problema de la definición de ecosistema? ¿Qué significa ecosistema? Todos estamos seguros que sabemos lo que es, pero no estoy segura si lo podemos definir y encontrar una definición común. Me gustan estos 4 fotos, imágenes. Si les pregunto, ¿es esto un ecosistema? Estos 4 imágenes son ecosistemas, son un ecosistema. Yo veo que la gente está sintiendo, entonces cuando visualmente lo podemos reconocer. Entonces, aunque tenemos diferentes tipos de ecosistemas, el primero es un bosque, el segundo es en el agua, en un río, el tercero es en un mar. Y luego tenemos ciudades que actúan y se comportan como ecosistemas. Entonces es más fácil visualizarlo y decir, este es un ecosistema, pero ¿cómo lo definimos? Entonces los investigadores han tratado de dar una definición usando elementos comunes que encontramos en estas 4 imágenes. Así que establecemos una definición común, que es esta. Un ecosistema emprendedurismo es un conjunto de actores y factores interdependientes que coordinan de cierta manera para crear algo productivo, un emprendedurismo productivo en un territorio en particular. Y esa es la importancia del territorio en la definición del ecosistema. Por ejemplo, si Costa Rica quiere crear un ecosistema de emprendedurismo, hay que reconocer las especificidades del territorio de Costa Rica. Otras definiciones enfatizan el efecto de sostenibilidad y hay que mantener la colaboración entre los diferentes actores que tienen que mantener el foco y apoyar para apoyar las actividades emprendedoras dentro y fuera del territorio y contribuir a la transformación de la economía regional sostenible. Veo que los emprendedores, los creadores de políticas son elementos del ecosistema en el territorio. Entonces, ¿cuáles modelos tenemos para crear un ecosistema? El primer modelo que creé para entender y medir el ecosistema se relacionaba desde el punto de vista de múltiples niveles. Anteriormente escuchamos que hay diferentes niveles, algunos están dentro, esta es la complejidad del ecosistema. Tenemos diferentes niveles de análisis, tenemos que situarnos en cuál ecosistema estamos. Por ejemplo, ¿en qué nivel está en tu ecosistema? Si tomamos el nivel macro, que puede ser el ecosistema territorial o el nivel nacional como Costa Rica, el nivel medio es el nivel de la industria. Estamos hablando de cuál industria debemos desarrollar. Y este nivel de industria podemos hablar de los clústeres, de los grupos que hablamos anteriormente, o a nivel de la industria, como diferentes industrias pueden actuar como ecosistemas. Aquí les doy el ejemplo del apoyo a los emprendedores y en el nivel micro podemos situar los ecosistemas de negocios o incubadoras. Estamos estudiando una incubadora que es parte del apoyo a emprendedores en un territorio. Entonces, esta es la primera publicación que hice sobre el tema y pueden ver también que los subecosistemas, tenemos el ecosistema territorial, que es holístico, y luego tenemos
niveles dentro de ellos. Aunque sea una organización, es parte del ecosistema y puede tener actores que traslapan. Entonces, si queremos pensar de manera crítica, pensaba, bueno, 3 niveles no es suficiente, probablemente hay otros. Y aquí es donde empecé a entender cómo la perspectiva internacional puede agregar valor a las empresas y territorios. En el incubador, lo que tenemos dentro del incubador, ¿qué hay? Tenemos empresas, entonces el incubador actúa como huésped de las empresas que tienen su propio ecosistema. Todos los incubadores también pueden tener un micro nivel de análisis a nivel de empresas. ¿Es esto suficiente? Bueno, podemos tener un mega nivel, donde podemos actuar nosotros entre los límites de territorio, pero las empresas van más allá de sus fronteras y llegan a un nivel nacional o internacional. Entonces yo quería hacer crítica con mis modelos y publiqué una expansión de mi modelo anterior. Entonces vemos que la perspectiva internacional puede agregar valor a los territorios. Luego el siguiente modelo que creé fue cómo podemos desarrollar un ecosistema exitoso. Como muchos creadores de política me preguntan, ¿cómo podemos empezar? ¿Cómo desarrollar un ecosistema de emprendedurismo en Costa Rica? Bueno, si usted quiere hacerlo, tome este. En Francia, Emmanuel Macron creó su ecosistema enfatizando esto. Entonces podemos tener un modelo para crear el modelo. Este basa en capital social. Tiene 3 dimensiones. Tenemos que enfocarnos primero en la estructura del ecosistema. Si a usted le hacen falta elementos o actores, hay que desarrollar estos actores y asegurarse de que colaboren. Necesitamos tener esa estructura en el ecosistema. Muchos ecosistemas después de esto dice tenemos una estructura y ya está ahí, ¿qué? Pero eso no es suficiente. Luego tenemos la dimensión cognitiva, que el papel de las universidades es muy importante porque trae esta sensibilización del punto de vista ecosistema. Tenemos que usar el mismo lenguaje porque cada actor actúa como un silo, tiene su propio lenguaje y hay que comunicarse con diferentes actores del ecosistema y que tenemos que llevarlos a esta dimensión cognitiva. Y en tercer lugar, tenemos que crear la dimensión relacional. ¿Quién hace qué? ¿Cuál parte del ecosistema está? ¿Confía en el sistema? ¿Hay oportunismo en el ecosistema? Hay que sensibilizarnos cómo podemos mejorar la conducta dentro del ecosistema. Todos ellos están interconectados. Ahora sabemos cómo desarrollar un ecosistema exitoso, cómo podemos internalizarlo. Verlo desde el punto de vista internacional. ¿Recuerdan la definición que les mostré? La definición dice que hay diferentes actores y factores interconectados dentro de un territorio. Entonces, tenemos una definición, pero habíamos dejado de lado el papel internacional dentro del territorio. Como dijimos, que el local solo vemos las actividades locales, pero luego la perspectiva internacional, porque el ecosistema va más allá de las fronteras. ¿Y cómo tratamos todo esto? De hecho, muchos estudios se han enfocado la brecha de investigaciones que muchos estudios se enfocaban en naturaleza territorial, se enfocan en una industria específica, en un clúster específico, en un territorio específico y se les olvida lo que sucede más allá de estas fronteras. Pocos estudios ofrecen una perspectiva internacional y vemos que en muchos de los países y territorios que tienen apoyo internacional de diferentes actores, la definición acá, las medidas del gobierno involucran a las instituciones públicas y privadas que ayudan a las firmas locales a desarrollar las actividades más efectivas. Entonces, tienen actores y herramientas que ayudan a las empresas dentro del territorio a exportar sus actividades. Entonces, vamos más allá de sus fronteras territoriales y exportar sus productos y trae este valor hacia el territorio. Entonces, sale para traer valor y se nos ha olvidado este papel tan importante. Hoy día hay que entender el papel de la internacionalización para crear ecosistemas más exitosos. La internacional es un fenómeno de emprendedurismo, pero no sabemos
cuáles características tienen mayor impacto en el éxito internacional de las empresas. Hablamos de infraestructura, de diferentes herramientas de políticas, la cultura que tenemos a internacionalización de la actividad. Así que hay que ampliar esta investigación y así que llegamos a la pregunta de cómo la dimensión internacional refina la conceptualización del ecosistema de emprendedurismo. Tratamos de desarrollar un punto de vista internacional desde el punto de vista conceptual del ecosistema. Y esto es lo que vemos, que diferentes capas. Tenemos la configuración del ecosistema, que fue la presentación que tuvimos anteriormente. Tenemos la interacción entre los diferentes actores, la perspectiva del sistema. Tenemos los procesos de apoyo que apoyan las actividades internacionales y el carácter internacional. La perspectiva internacional no solo es una capa, es un habilitador de con quién se comunican estas capas, porque necesitamos todas ellas, porque tenemos diferentes conocimientos del ente internacional. Entonces, introducimos la perspectiva internacional al ecosistema, fuerza las actividades en el extranjero, fuerza actividades en el territorio, ayuda a las empresas dentro del ecosistema a salir del territorio para traer valor, porque usted amplía su valor explorando otras actividades en otros países y trayéndolas, y valorizar la importancia del apoyo a emprendedurismo internacional para conceptualizar el ecosistema. Estos son los diferentes desafíos. Hicimos 20 entrevistas semi-estructuradas. Entrevistamos diferentes actores a nivel francés, pero que también tiene actividades internacionales. Teníamos más de 20 horas de entrevistas y transcribimos 386 páginas y mostramos estos resultados al think tank de exportación en Francia, y tenemos los actores que entrevistamos y los fundadores, creadores de políticas, la Cámara de Comercio Nacional y empresas. Así que queríamos incluir los diferentes puntos de vista de los actores que participan en las actividades de internacionalización, y pueden ver aquí cómo están involucrados. Los resultados, primero que todo, aunque ampliamos el punto de vista del territorio más allá del territorio, la perspectiva internacional agrega valor para desarrollar un territorio más enriquecedor. Tenemos una cultura local del ecosistema de emprendedurismo. No es solo local, es global también a la vez. Tenemos que reconciliar ambos de lo internacional a lo local. Vinculamos a los jugadores que están fuera, influimos la eficacia del ecosistema y creamos fuentes de información, contacto, oportunidades y experticia, y al salir podemos traer estos conocimientos al territorio. Esta es la manera en que la chispa creativa de Costa Rica ha sido un elemento tan importante del ecosistema para desarrollar el ecosistema en Costa Rica. No traerme a mí para hablar sobre Costa Rica, porque eso no es lo que yo hago, sino que habilita el conocimiento de profesionales y expertos internacionales que pueden traerlos a participar en una discusión para complementar la creación de valor en Costa Rica. De lo local a lo internacional, el nivel local es un determinante más fuerte de la dimensión internacional del ecosistema, y la estrategia del ecosistema se determina de acuerdo al tejido regional económico, la industria estratégica y el perfil de las empresas regionales. Esta es la manera en que Costa Rica participa en un carácter internacional en colaboración con las especificidades de Costa Rica, las industrias y la ventaja competitiva que Costa Rica tiene a nivel internacional. Antes les mostraba el modelo de multiniveles que crea con los diferentes ecosistemas que teníamos, y esta es la manera en que creemos que el modelo con la inclusión de la perspectiva internacional. Primero tenemos el nivel macro que vimos anteriormente. El nivel medio es el mismo. Tenemos el ecosistema de apoyo empresarial. Y anteriormente teníamos el ecosistema de apoyo a los startups y el micro, que es el de incubadores.
Pero aquí también tenemos otro subecosistema que se especializa en el apoyo internacional. Aquí vamos a tener jugadores de apoyo que se especializan en la internacionalización del apoyo a las organizaciones para que las empresas salgan del país. Y en medio vemos que algunos de los jugadores que hacen las dos cosas, que crean empresas nacionales y internacionalizan y que nacen siendo globales, como Maxim nos mencionó. Finalmente, estas es mis palabras de conclusión, lo que podemos hacer en Costa Rica. Bueno, no voy a decir lo que deben hacer en Costa Rica, sino voy a decir lo que no deben hacer, más bien. Lo que deben evitar. Primero, deben evitar desarrollar el ecosistema en Costa Rica siguiendo el mito del Valle del Silicón. Esto sucede en todos los mercados emergentes. Yo vengo de Grecia y Grecia dice, bueno, queremos desarrollar un ecosistema en Grecia como el Valle del Silicon. Estuve en Albania dice, ayúdenos a crear el Silicon Valley. Con base en esto, todo el mundo quiere ser el Valle del Silicón. Me invitaron a Dubái y tienen este mito es tan fuerte que incluso han nombrado un territorio el Valle del Silicón de Dubái. El deseo de ser como el Valle del Silicón puede convertirse en una locura. Y este es el error para los mercados emergentes, porque el problema es que tenemos diferentes especificidades. No puede ser el Valle del Silicón, puede ser excelente para Costa Rica, pero no duplique lo que hacen otros. Incluya las especificidades del país para entender las complejidades y muestre al internacional qué puede hacer el ecosistema en Costa Rica. Es una perspectiva totalmente diferente. No sea como el Valle del Silicón, sea el ecosistema costarricense. Y luego tampoco hay que poner vino viejo en botellas nuevas. Esto dice, bueno, esto ya lo sabíamos, esta es la teoría de grupos, hay que dejar de investigar. No, tratar de entender cómo participa la sociedad. Vemos que tenemos diferentes dinámicas, pasamos de un ecosistema, de los clústeres, al punto de vista de ecosistemas, y nos muestra cómo la acumulación de aprendizaje de la sociedad, de las prácticas, ha creado nuevos conceptos. No es solo el vino viejo en nuevas botellas, sino entender más bien, ampliar lo que ya conocemos por medio de la investigación. Y deje de excluir, sea inclusivo. Me invitaron a crear un ecosistema para darles una guía para desarrollar su propio ecosistema, y hay un ecosistema inclusivo, porque en la práctica solo nos hemos enfocado a las empresas de alto crecimiento. Queremos los grandes emprendedores con mucho crecimiento, los unicornios, en otras palabras, para decir que el ecosistema funciona, y nos olvidamos de las pymes que crean valor en los territorios. Y al ser inclusivos, tratamos de ver exactamente cuál es la fuerza y las fortalezas y debilidades que crean para agregar valor en el ecosistema, pero nos enfocamos no solo en un campo corporativo. Esto permite ser más inclusivos. Y el cuarto, deje el método de la equidad. En el ecosistema no todos somos iguales. Puede ser difícil cuando pronuncio esto, pero en el ecosistema tenemos diferentes papeles, diferentes objetivos y diferentes posiciones y evolución. Entonces, las pequeñas empresas pueden competir con una grande, pero puede ser difícil. Pero la tecnología, las fortalezas que tiene el ecosistema es muy importante. Entonces, hoy día no debemos actuar como individuos aislados, que no somos parte de un ecosistema con debilidades y fortalezas. Podemos aportar valor al ecosistema, sea inclusivo. Y acuérdense que no todos somos iguales, pero sí aportamos valor. Y dejen de lado el mito del amor. A veces amamos nuestro ecosistema, y lo que sucede en Francia, por ejemplo, amamos nuestro ecosistema, desarrollamos un maravilloso ecosistema y decimos, ahora ya tiene éxito, terminamos. Listo, lo desarrollamos bien. No. Macron dice, bueno, ahora estamos tratando de que sobreviva. Y de hecho, cuando se enamora del sistema, y puede suceder en las empresas,
se aísla tanto que no participa en el ecosistema y su contexto cambia. Entonces, tiene tantos procesos en el sistema que no tiene facilidad para evolucionar. Puede desarrollar un ecosistema duro, fuerte en ecosistemas con mucho dinero, pero si se aísla, si no permite que evolucione y se enamora de la manera en que está y cree que ya terminó, las cosas empiezan a salir mal. Porque estos tienen un momento y luego colapsa y dice, ¿qué pasó 10 años después? Los ecosistemas tienen que ser resilientes y debemos aprenderlos. Y un ecosistema no se desarrolla en un día. Es algo que tenemos que entender los academia, creadores de políticas, porque tenemos que tener la voluntad de desarrollar ecosistema. Tenemos mucho dinero de desarrollar ecosistema ahora y queremos resultados rápidos, pero conforme agregamos complejidades, requiere tiempo sostenerlo. Pero a veces podemos tener conductas competitivas, pero que hay que empezar en algún punto. Tenemos un creador de política que quiere gastar dinero en este momento, mientras que el siguiente gobierno es el que va a aprovechar los resultados. Pero más bien es una lección que debemos aplicar cuando trabajamos en ecosistemas. Tenemos desarrollado una herramienta de colaboración estratégica, que esto es un análisis FODA. Fortalezas, debilidades, oportunidades y debilidades, amenazas. Todos lo conocemos, el FODA. Entonces, esta es una expansión de la herramienta. Cómo desarrollamos una vez que está en el ecosistema, empieza con el posicionamiento estratégico, hace un análisis del ecosistema, recopila un análisis estratégico colectivo, luego individual y continúa monitoreando para adaptar la estrategia. Es una herramienta que sí que usa para navegar el ecosistema. Y finalmente quiero concluir con esta discusión. Ahora tienen algunas herramientas y algún entendimiento de cómo percibimos el ecosistema y cómo podemos aceptarlo si quieren implementarlo en Costa Rica, algunas ideas de qué hacer y qué no hacer. Y también tenemos diferentes conversaciones. Estamos hablando de libros. Hemos escrito un libro que el próximo mes se lanzará en el Reino Unido. Es publicado por Oxford en ecosistemas de emprendedurismo en ciudades y regiones, que nos vimos toda la investigación que presenté y cómo podemos crear un libro que se convierta en la base del aprendizaje del ecosistema de emprendedurismo, como hemos visto en diferentes áreas: Europa, Estados Unidos, Dubái, Australia, mercados emergentes, mercados en desarrollo, todo está aquí. Entonces desarrollamos un libro de 650 páginas. Estamos muy complacidos porque ya va a ser lanzado el próximo mes. Van a lanzarlo oficialmente y con este código pueden comprarlo con un 30% de descuento. Pueden encontrar aquí algunos vínculos y accesos a este libro. Si quieren desarrollar un ecosistema en una ciudad, en una región, este es el punto de partida. Lo que ya se ha hecho, un conocimiento de 15 años de investigación. Estos son otros vínculos que podemos utilizar y si comparten la presentación. Y quisiera agradecerles nuevamente por escucharme y quisiera escuchar sus ideas de cómo podemos implementar esto en el contexto costarricense. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con la última presentador de esta sección, Dr. Ricardo Monge. Ricardo, welcome. Bienvenido al piso, creación de valor de Ramés. Buenos días a todos. Lo que quiero hacer hoy es compartir con ustedes resultados de investigación sobre la inversión directa, el spillover, y estoy de acuerdo de que hay aspectos negativos tanto como positivos. Me voy a concentrar
cómo el spillover, el derrame, puede producir ganancias de productividad. Compartiré los resultados y los desafíos futuros. Contenido. 4 aspectos fundamentales: beneficios tangibles e intangibles sobre la inversión extranjera directa para el crecimiento económico. Segundo, cómo la expansión, la cascada de conocimiento puede producir ganancias y qué fácil se puede hacer, qué tanto hemos avanzado en Costa Rica en obtener esta ganancia de productividad a través de la relación con multinacionales, las cadenas de valor y finalmente, ¿qué sabemos sobre las ganancias de productividad, la cuantificación en sí en la economía costarricense? Voy a pasar al español. Tengo mucha información para compartir con ustedes. Si continúo con mi Spanglish, no voy a terminar. Primero que nada, I'm sorry for that. Primero que nada, creo que es importante señalar lo siguiente. Para mí, al estudiar estos temas, uno debe diferenciar sustancialmente cuando se está hablando de países grandes y de países pequeños. No es lo mismo analizar la inversión extranjera directa en Costa Rica, una pequeña economía abierta al comercio internacional, que en Brasil. Las inversiones extranjeras directas que hemos atraído a Costa Rica usan Costa Rica como una plataforma de exportación. No usan Costa Rica para venir a producir y vender productos a Costa Rica, salvo el caso de la banca o telecomunicaciones. Pero de lo que estamos hablando hoy acá, en Costa Rica, estas multinacionales llegan para utilizar Costa Rica como una plataforma de exportación. Eso es lo primero. Lo segundo es, ¿qué esperábamos en Costa Rica? Ya yo peino canas y sufrí en carne propia la crisis de los años 80. Y en ese momento mis profesores, que algunos de ellos dirigieron la transformación económica de Costa Rica, se planteaban cómo salir de esa crisis y como bien lo explicó Gustavo, bueno, una de las cosas que se dijo es hay que transformar la estructura productiva de Costa Rica. No podemos depender de dos producticos como café y banano, etc. Y desde ese punto de vista se planteó la idea de diversificar la oferta exportadora y dentro de las herramientas para hacer esto se utilizó la atracción de inversión extranjera directa. ¿Y qué esperábamos? Bueno, se hablaba de que esperábamos incrementar la inversión y que eso iba a afectar el crecimiento económico, íbamos a generar empleo porque teníamos altos niveles de desempleo y íbamos a generar más fuentes de divisas. Pero realmente hoy día, cuando uno habla con personas que están en este campo, lo que le dicen es, eso no es lo que más me interesa. Lo que más me interesa es el impacto que estas empresas que están a nivel de media y alta tecnología pueden producir en el resto de la economía. Y eso es lo que llamamos derrames de conocimiento o knowledge spillover, y lo que nos interesa de eso es si realmente impactan o no la productividad de las empresas locales. ¿Y por qué esto es tan importante en Costa Rica? Con mi colega Gloriana Ivankovich y otros dos colegas, acabamos de terminar un interesante estudio sobre productividad inclusiva en Costa Rica para las Naciones Unidas, que vamos a publicar en un par de semanas, como 4 semanas, lo presentaremos en Costa Rica. Y uno de los resultados interesantes que ahí encontramos es que la productividad de Costa Rica crece más o menos a 2.5% por año durante las últimas 2 décadas. Pero con eso no hacemos gran cosa. Porque para poder alcanzar el estándar de los Estados Unidos necesitaríamos crecer al 6% por año en productividad, y para alcanzar el estándar del promedio de los países de la OCDE deberíamos crecer al 4%. Esto quiere decir que el principal reto que Costa Rica tiene en crecimiento económico es incrementar la productividad. Y el tema que nos ocupa hoy es de tal importancia porque precisamente en la literatura cada vez hay más evidencia empírica que nos dice que la característica que distingue a países de ingreso medio alto que se transforman en países de ingreso alto y los que no lo logran es precisamente el crecimiento de la productividad.
Entonces, si Costa Rica puede aprovechar la inversión extranjera directa para hacer crecer la productividad de sus empresas locales, eso es una excelente noticia. Pero vamos a ver, ¿qué tan fácil es hacer eso? Y la primera respuesta que les puedo dar es que no es nada fácil. Y me han parecido excelentes las presentaciones anteriores porque sirven como preámbulo a lo que estamos discutiendo. El primer mensaje que les quiero dar hoy es que no es suficiente con tener empresas multinacionales en un país como Costa Rica y tener empresas domésticas, principalmente pymes, ¿verdad?, para que realmente se dé la transferencia de conocimiento, de tecnología, se generen, por ende, impactos en la productividad. En un último informe de la OCDE del año 2023, se hace una excelente recapitulación de la literatura que hoy día tenemos y que nos enseña qué tan complicado es lograr esto. Y bueno, lo que sucede es que se han identificado 4 canales, déjenme ver con esto, perdonen, se han identificado 4 canales por los cuales se puede transferir conocimiento desde las multinacionales a las empresas locales. El primero tiene que ver con linkages, es decir, backward linkages, forward linkages. El segundo tiene que ver con alianzas estratégicas entre empresas locales y multinacionales. El tercero con la movilidad laboral, desde trabajadores que trabajan en multinacionales y se trasladan a empresas locales. Y el cuarto tiene que ver con la competencia que empresas multinacionales pueden generar en el mercado local. El caso específico de Costa Rica, me voy a concentrar en el tema de linkages y en el tema de labor mobility. En los otros temas no me voy a concentrar porque no tengo data para ello. Ahora bien, sabemos que hay estos 4 canales, pero sabemos también hoy día de que lograr esos derrames de conocimiento y esos impactos en productividad va a depender de 4 grupos importantísimos de factores. El primero es que va a depender de las raíces locales que tengan las multinacionales en el país, es decir, si realmente tienen o no. Y eso va a depender de cuál es el sector en que está la multinacional, cuál es la motivación que tuvo para venir al país, va a depender del tipo de productos que elabora, va a depender de cuál es, dónde está la matriz, la casa matriz de ese país, va a depender de, además de la gobernanza que tiene la cadena global de valor, etc. En otras palabras, no cualquier inversión extranjera nos va a generar derrames de conocimiento. Y por ende, la estrategia de atracción de inversión extranjera debería preguntarse si mi objetivo es impactar la productividad en Costa Rica, cuáles son las empresas extranjeras y los sectores en los que yo debería focalizarme. Y por otro lado, vamos a tener factores del país, propiamente dichos, como puede ser el nivel de desarrollo. Esto va muy en línea de lo que nos explicaba William hoy en la mañana, y la estructura productiva del país, el nivel de sofisticación tecnológica, la competencia en los mercados, el acceso al financiamiento, etc. Y esto es importante no solo para las empresas multinacionales, sino principalmente para las empresas locales. Voy a darles un ejemplo. Las empresas locales con las que yo he hablado y se han convertido en empresas proveedoras, le dicen a uno que uno de sus principales retos es el financiamiento. ¿Por qué? Porque llega una multinacional y la multinacional le dice, si usted produce 100, pues yo necesito comprarle 400. Entonces yo necesito que usted incremente 2 o 3 veces su capacidad productiva. Pero si no tiene acceso al financiamiento, no lo va a poder hacer. A la multinacional no le importa el financiamiento de Costa Rica, ella se financia en cualquier parte del mundo. Pero a la tica, que es pequeñita, sí le importa el sistema financiero. Por dar un ejemplo. Otro grupo importante de factores tiene que ver con la capacidad de absorción de conocimiento de parte de las empresas locales. Si la empresa local no tiene capacidad de identificar conocimiento que tiene la multinacional y absorberlo y aplicarlo para ser más productiva, de nada sirve que la pongamos en interacción. Y eso va a depender en mucho del sector que está la empresa, del tamaño de la empresa local, del gap tecnológico que hay entre las multinacionales y la empresa local y demás, como también desarrollo de recursos humanos, etc. En todo esto, el papel del Estado es fundamental. Aquí hay demasiadas fallas de mercado.
Y si el Estado no entiende que tiene que apoyar a todas las pymes para lograr mejorar su capacidad de absorción, no está ayudando a generar backward linkages. Ok. Y por último, pero no menos importante, tiene que ver todo aspecto de economía geográfica, todo un tema que tiene que ver con la aglomeración. Me atrevería a decir que lo que dijo Cristina hace un rato con los ecosistemas, ¿verdad? Bueno, acá en la literatura le hablaban de los clústeres, ¿verdad? ¿Qué tantos clústeres tiene Costa Rica? ¿Verdad? Y qué también están operando, etcétera. Bien, entonces, de nuevo, el mensaje es que para que Costa Rica pueda avanzar realmente en esta materia, no necesitamos contar con una institución que mueva esto, necesitamos desarrollar un sistema que haga esto. Básicamente en Costa Rica, los datos que yo les voy a mostrar se deben a dos cosas en cuanto a backward linkages o encadenamientos productivos. Se debe que las propias multinacionales tienen programas internos de desarrollo de proveedores y se debe a que el país tiene en Procomer un programa de desarrollo de proveedores. Hasta hace unos años yo había estudiado la importancia relativa del programa de Procomer y era muchísimo menos importante que los programas que tenían las propias empresas. Ahora bien, eso lo que nos dice es que vamos a ver si, a pesar de que Costa Rica no cuenta con un sistema como debería ser para lograr atender todos estos retos y sacarle el máximo jugo a la atracción de inversión extranjera directa, vamos a ver qué hemos logrado. Muy rápidamente quiero pasar a mostrarles algunos resultados de algunos de estos cuadros que señalé como grupos de factores importantes. En Costa Rica es de esperar de que tengamos posibilidades de derrames de conocimiento, porque las empresas que hemos atraído son de media y alta tecnología, están en la frontera del conocimiento y por ende relacionarnos con ellas debería permitirnos tener o accesar parte de ese conocimiento. La otra cosa es que muchísimo del conocimiento que adquieren las pymes al relacionarse con las empresas multinacionales, ya sea como proveedora o porque recibieron ex empleados de multinacionales, no es específico de la industria, sino es lo que en inglés se llama non-industry specific. Es decir, son conocimientos que se pueden aplicar de un sector a otro. No tiene que ser una empresa que sea del mismo sector. Y eso es valiosísimo porque quiere decir que si favoreciéramos, si tuviéramos un mercado laboral muy flexible, con un sistema educativo que desarrolle enormemente recursos humanos, podríamos facilitar una movilidad laboral y facilitar este mecanismo de transferencia de conocimientos. Hay mucha literatura, no puedo dedicarle tiempo a esto, pero hay mucha literatura que apoya estos temas. La otra cosa que es importante en este contexto y que creo que no lo hemos dicho, es que cuando hablamos de knowledge spillover estamos hablando de una externalidad positiva. Nadie le está pagando un 5 a las multinacionales por la transferencia de conocimiento que nos está dando. Esa es una externalidad positiva, es algo que el país recibe sin que se le retribuya nada a la multinacional y por ende está en nosotros sacarle el máximo provecho. Por otro lado, lo que sí se sabe, perdónenme, lo que sí se sabe de la literatura también es que la magnitud de los derrames de conocimiento depende principalmente de las características, como les señalé, de las multinacionales. Les puedo dar un ejemplo. Tenemos en Costa Rica empresas tan importantes y sectores como el de chips, y tenemos en Costa Rica ciencias de la vida, y tenemos en Costa Rica servicios corporativos. Pero sin embargo, y los voy a dejar pensando en eso, ahora se los contesto con una gráfica, van a ver que no necesariamente tenemos los mayores encadenamientos en chips. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse una vez más es, ¿estamos atrayendo la inversión extranjera que realmente nos puede favorecer derrames de conocimiento, nos puede favorecer ganancias de productividad o no? La literatura nos dice que si nos focalizamos en sectores intensivos en tecnología, estamos enfocando bien la atracción de inversión extranjera. Nos dice que las empresas que se instalan como Greenfield en el país o como Joint Venture en el país tienden a tener más posibilidades de generar este tipo de derrames que las otras.
nos dice que las empresas que vienen al país por market seeking tienden a generar más derrames de conocimiento que otras. También nos dice que si vienen de países muy avanzados tecnológicamente pasa lo mismo. Y por último, nos dice, ténganle cuidado a la gobernanza en la cadena global de valor, básicamente a cuáles son las estrategias de producción y de sourcing. En otras palabras, si estamos atrayendo multinacionales que ya tienen en su estructura que las compras de todos sus insumos vienen de afuera, la estamos haciendo mal. Si por el contrario estamos atrayendo multinacionales que tienen más disponibilidad a buscar proveedores locales, la estamos haciendo bien. El tema de la absorción de conocimientos por parte de las empresas locales, en Costa Rica la gran mayoría son pymes, es algo fundamental, ¿verdad? Depende muchísimo en eso el que se logren estos encadenamientos. Hay temas de la mayor importancia, tiene que ser el acceso al financiamiento, el desarrollo de habilidades y de recursos humanos, el acceso a activos de innovación, etc. Y acá para mí, con todo respeto, es donde el país más ha fallado. Costa Rica tiene una gran deuda con las empresas locales en este campo, ¿verdad? Los programas no están, por decir los que hay, no están realmente a una escala que apoyen a una cantidad significativa de pymes, sino a una escala muy pequeña, apoyando a algunas pymes, pero con el problema de que no hay una muy buena coordinación interinstitucional y entonces los esfuerzos son lo que yo llamaría, atacamos los problemas pero como por nichos. Decidimos que vamos a ayudar a un grupo de empresas en financiamiento y a otro grupo de empresas en recursos humanos, pero no nos preguntamos si son las mismas empresas, ¿verdad? Y entonces lo que pasa es que estamos ayudando a empresas de manera diferenciada, no atendiéndoles integralmente sus necesidades y eso impide que tengan una mayor capacidad de absorción. Y por último, los factores que les señalaba antes, que tienen que ver con el tema de los factores del país y todo el tema de clúster. Por motivo de tiempo, déjenme pasar ahora sí. Este es un estudio que hicimos para las autoridades de Costa Rica, analizando los encadenamientos productivos de las dos principales cadenas de valor en las que el país tiene multinacionales hoy día. La primera es Ciencias de la Vida, donde está todo lo que tiene que ver con medical devices y demás. Y la segunda es lo que llamamos servicios corporativos de alta tecnología. Y ahí, gracias a una colega del exterior, nos interesó estudiar el siguiente tema. Y es que es igual de importante suplir cualquier cosa, o el país debería preocuparse qué es lo que se le está vendiendo a las multinacionales. Y entonces dividimos los insumos en dos categorías. Insumos no especializados, que son básicamente servicios no transables como la electricidad, por decirles algo, o empaques, embalajes, cosas muy simples, ¿verdad? Eso es lo que primero un país puede suplir. Llega una empresa multinacional y lo primero que pregunta es ¿quién me vende internet? ¿Quién me vende electricidad? Etcétera. Pero conforme la empresa crece y se hace muy grande, si en el país puede crecer, los derrames que va a generar no van a ser tan grandes, a no ser que realmente se integre la economía, el resto de la economía de esa empresa. Y eso va a depender de si estamos o no supliendo insumos especializados, es decir, insumos que llegan a ser parte del producto o servicio que esa empresa coloca a nivel internacional. Entonces, no estoy diciendo que vender electricidad y que vender insumos no especializados es malo, no. Lo que estoy diciendo es que si queremos realmente hacer un muy buen trabajo, debemos preguntarnos qué tanto de los especializados están nuestras empresas de capital doméstico supliendo a las empresas locales. ¿Y qué falta para ayudarlas para que lo hagan más? Ahí el desarrollo de tu ecosistema todavía le falta mucho en este país. Y para eso, para estudiar eso, hicimos lo siguiente.
Nos concentramos gracias a datos del Banco Central de Costa Rica en el periodo 2008-2019. Analizamos un grupo importante de multinacionales, 62 en ciencias de la vida y 289 en servicios corporativos. Nos fuimos a analizar todos los proveedores que estas empresas tienen en Costa Rica y en el caso de ciencias de la vida encontramos que en el periodo han oscilado entre 741 a 1.535, mientras que en el servicios corporativos han pasado de 1.300 a 2.300. Pero acá lo interesante es que en Costa Rica no solo las empresas de capital doméstico suplen insumos a las multinacionales. Hay empresas multinacionales o extranjeras que han venido a Costa Rica para suplirle a otras multinacionales. Y entonces separamos las empresas suplidoras en 3 categorías. Dividimos las empresas suplidoras entre aquellas que son de capital extranjero y están en la zona franca, aquellas que están fuera de la zona franca, pero de capital extranjero, y aquellas que son de capital doméstico, que es donde nos interesa realmente el derrame de conocimiento, el impacto de la productividad. Y entonces, déjenme mostrarles rápidamente los hallazgos que tuvimos en ciencias de la vida. Acá, lo primero que ustedes ven en el cuadro de mano izquierda es que hemos ido creciendo en lo que les vendemos a las empresas multinacionales. Este es el porcentaje de compras locales, o mejor dicho, ¿cuánto representan las compras locales en el total de compras que hacen las multinacionales de insumos? Pasamos de un 6% a casi un 16% en el periodo, pequeña caída en el 2019. Es decir, incrementamos, ¿verdad?, las compras locales casi en 10 puntos porcentuales. Eso habla bien, ¿verdad? Y si nos vamos a la distribución de quién está haciendo esas ventas, encontramos que la gran mayoría, más o menos entre 60 y 55%, son empresas de capital no nacional. Sin embargo, las empresas de capital extranjero han venido también creciendo en participación. Y, por otro lado, cuando ya nos vamos a lo de los insumos, lo que encontramos, al tipo de insumos, lo que encontramos es que la masa de todo lo que les vendemos en valor absoluto son insumos no, estandarizados, es decir, no insumos especializados. La buena noticia es que los insumos especializados a partir como del año 14 comienzan a crecer en importancia relativa. Y cuando nos preguntamos quiénes venden estos insumos, ¿verdad?, lo que encontramos es que las empresas locales son los que mayormente venden esos insumos. Y si lo hacemos para todo el periodo, al final lo que tenemos es que de todos los insumos que desde Costa Rica se le venden a las multinacionales, solo el 16% son insumos especializados. La gran masa son insumos estandarizados. Entonces quiere decir que el país todavía está en una etapa incipiente en este proceso y que le falta muchísimo, ¿verdad? Segundo, la mayoría de estos insumos especializados son suplidos casi en un 60% por empresas de capital nacional. Entonces, resumiendo en esta cadena de valor, nosotros lo que tenemos es que más o menos al año 2019, las compras locales representaban el 15% del total de compras de este sector. Ha crecido 8 veces respecto a lo que teníamos en el 2008. Hemos llegado a tener casi 1.500 proveedores locales, de los cuales 1.200 son de capital doméstico. Sin embargo, el gran reto que tenemos es cómo aumentar la cantidad y la importancia relativa de los insumos especializados que se han movido de 13 a 17%. Y quiero resaltar un resultado acá. De los 1.200 proveedores de capital doméstico, solo 151 proveedores venden insumos especializados. Entonces quiere decir que tenemos todavía un grupo muy, muy pequeñito de empresas locales que se están integrando a la cadena de valor y por ende están recibiendo esas transferencias de conocimiento y demás. Ahora, para mí estos resultados son extraordinarios. ¿Por qué? Porque una vez más no tenemos un programa
que desarrolle el famoso ecosistema que permita que realmente estos spillovers se den y que permita que estas ganancias de productividad se den, ¿verdad? El país necesita moverse más activamente en esa dirección. Hay mejores noticias cuando uno se mueve al sector de servicios corporativos de alta tecnología. Es un sector que ha crecido enormemente en Costa Rica. Acá, en el mismo periodo, pasamos de menos de un 5% de ventas locales en el total de compras de las multinacionales a casi un 33%. Es decir, ha crecido muchísimo lo que compran estas empresas de insumos en Costa Rica. Y una vez más, la gran mayoría de ellas, ¿verdad?, en todo el periodo, se lo compran a empresas de capital nacional. Costa Rica tiene una gran ventaja acá, y es que este país, desde hace, no sé, el gobierno de don Oscar Arias fue, ¿qué?, 20, 25 años, tal vez ahora unos 25 años, tomó la extraordinaria decisión de eliminarle todas las barreras a la importación a hardware y software en este país. Y entonces todos los muchachos que estudiaban en las universidades, aquí en la UCR, en el tecnológico, etcétera, en ese campo de las tecnologías de la información, tuvieron durante 25 años y siguen teniéndolo acceso a la última tecnología en hardware y software. Y eso ha permitido la creación de un importante sector local de tecnologías de información. Y entonces, para mí, parte de la explicación de esto es precisamente esa facilitación que se dio para desarrollar ese sector. Por otro lado, sin embargo, una vez más, ¿verdad?, lo que les estamos vendiendo son insumos no especializados, muy poquito se está vendiendo insumos especializados, y la mayoría de los insumos especializados se los venden las empresas domésticas, aunque en todo el periodo no llega al 10% de los insumos especializados. En resumen, aquí podemos ver lo mismo de las casi 2.000 empresas de capital doméstico que en ese periodo se desarrollaron. Solo 207 de capital doméstico venden a empresas multinacionales, insumos especializados. Ya para ir concluyendo, y me saca la tarjeta roja si me estoy pasando del tiempo, con algunos colegas he tenido la dicha de hacer algunas estimaciones sobre si estas relaciones entre multinacionales y empresas locales realmente está impactando la productividad del país. Porque esto anterior lo único que nos dice es que a pesar de no tener un sistema que desarrolle los proveedores locales, gracias a los programas propios de las multinacionales y al programa pequeñito que tiene Procomer, se han logrado algunos resultados importantes. Y entonces quiero mostrarles rápidamente algunos resultados. Una vez más, también con datos del Banco Central y con una base que relaciona empleadores con empleados, podemos lograr identificar lo siguiente. Los proveedores de multinacionales que están en zonas francas, es decir, los proveedores que operan en Costa Rica, locales, ¿va?, que le venden a multinacionales que están en zona franca, han logrado aumentar su productividad, sobre todo a partir del primer año que comienzan a relacionarse con las multinacionales, entre un 12 y un 23%, y después del cuarto año eso se mantiene. Esto es interesante porque cuando analizamos los proveedores que le venden a multinacionales fuera de las zonas francas, esa ganancia en productividad es solo del 5%. La hipótesis que tenemos es que en zonas francas están principalmente las multinacionales de mayor nivel tecnológico, ¿va?, y por ende de mayor capacidad de transmisión de conocimientos e impacto en la productividad. Ahora, sin embargo, un dato interesante es que cuando estos proveedores no venden solo a empresas multinacionales de zona franca o fuera de zona franca, sino a ambos, la productividad ha aumentado entre un 16 y un 26% dependiendo de la empresa y el sector. Entonces, la evidencia nos dice, vean, no lo han hecho tan mal los ticos, han logrado desarrollar encadenamientos productivos, están en una etapa temprana, todavía no venden muchos insumos especializados, pero los impactos que están teniendo las empresas que se integran con las multinacionales en productividad es muy importante. E igualmente lo es
cuando vemos la probabilidad de exportar. Las empresas que se integran con las multinacionales, tarde o temprano, tienen mayor probabilidad de volverse exportadoras que las que no. Y la razón es muy sencilla. Si yo tengo una empresa y le voy a vender a una multinacional que está en zona franca, o soy súper eficiente o no le puedo vender porque la multinacional puede traer del exterior, libre de cualquier gravamen, lo que ella necesite. Entonces ahí no tengo ningún tipo de proteccionismo. O soy eficiente y le vendo, o estoy muerto. Ok, déjenme pasar a la última filmina. Hicimos también un estudio, lo que pasa es que este estudio solo lo pudimos hacer para el sector de tecnología de información. Y en él nos preguntábamos si cuando los trabajadores que se salen de multinacionales se pasan a las empresas locales a trabajar en este sector específico, tenían algún tipo de premio salarial por los conocimientos que ellos adquirieron en la multinacional y aplicaron en la empresa local. En otras palabras, hablando con las multinacionales, para darles un ejemplo, Intel, por poner uno, me decían, vea, yo tengo un gran problema en Costa Rica, cojo un costarricense, bien calificado, graduado de una universidad en Costa Rica y demás, me lo traigo a Intel, lo mando a Malasia, lo mando a Estados Unidos, lo capacito, lo pongo de director de una línea de producción y de un momento a otro aparece un proveedor mío, de Intel, y le dice, no querés ser gerente de mi empresa. Ese tipo se va ganando mucho más a la empresa local, pero se lleva un conocimiento que no necesariamente es específico de la industria y que puede aplicar en la empresa local para mejorar su productividad. Una manera que en econometría y economía podemos hacer esto como modelos econométricos es estimar si hay un premio salarial. Y efectivamente en este sector lo encontramos. Además, sabemos por otros estudios que hemos hecho que casi un 25% de todos los gerentes que trabajan en empresas locales del sector de IT en Costa Rica trabajaron previamente en una multinacional y que más o menos en un tercio de todo ese sector, de todas esas empresas locales, uno de los socios también trabajó en una empresa multinacional. Y otra cosa interesante que se dio acá es que el tiempo que estuvieron en la multinacional los empleados, que luego se pasan a empresas locales, realmente tiene importancia. Bien, concluyo la presentación haciendo un breve resumen. Para mí, quiero dejarlos con 4 mensajes claros. No nos ha ido tan mal con el desarrollo, sobre todo de proveedores, pero todavía no tenemos un sistema. Y no es fácil convencer a las autoridades de que hay que desarrollar ese sistema y cómo desarrollar ese sistema. Sin embargo, a pesar de eso, y ese es el segundo mensaje, hemos logrado poner en interacción empresas locales con empresas multinacionales, especialmente insumos no especializados. Y tercero, hemos logrado lo más importante, que son ganancias de productividad asociadas a esa relación. Entonces la pregunta que uno debería hacerse es, si esto lo hemos logrado sin un sistema, ¿cuál sería el impacto de la productividad si logramos montar ese sistema? Y aquí todos los insumos que ustedes nos han dado, el estudio de William, lo que nos señalaba Cristina antes y a todos, son valiosísimos, porque nos puede ayudar realmente a llevar a cabo esa tarea que no estamos haciendo todavía. Y por último, que quede claro de que a pesar de que estos son ganancias, son efectos positivos, ¿verdad? Todavía el trabajo que tenemos por delante es muy grande, ¿verdad? Pero como bien me dijo un buen amigo, ojalá, dice, todos los países tuvieran ese tipo de problemas que tiene Costa Rica de generar este tipo de cosas. Muchísimas gracias.